Bienvenidos a un nuevo programa de Aire de Justicia. Quien les habla, María Inés Velasco. Tengo el orgullo y el placer de presentar a una colega muy conocida que siempre está dispuesta a brindar contenido de calidad a nuestro programa, que se llama Noelia Acosta y es presidenta de la Comisión de Noveles de nuestra querida casa de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Gracias, Noelia, por tu aporte en el día de hoy. Hola, gracias a vos por invitarme a la radio. Bueno, principalmente muy agradecida a todo el equipo de la radio también por invitarme. La verdad es que estos momentos que vivimos y podemos dialogar de esta forma y que no se haya discontinuado la radio, para mí es algo espectacular y que, bueno, gracias a las tecnologías hoy podemos estar en contacto con todos también nuestros oyentes de la radio de la ABA. Exactamente, podemos cuidarnos y a la vez seguimos produciendo contenido de calidad para todos quienes quieran escuchar el programa Aire de Justicia, que es el programa de nuestra querida asociación, y que quienes le dan contenido, bueno, le dan contenido a los presidentes de las comisiones y quienes ellos designen. En este caso vamos a hablar de un tema que es de vital importancia a aquellas personas que o están a punto de recibirse o se han recibido hace poco, hace algunos años, han comenzado a transitar su camino y en nuestra casa le damos la bienvenida a ellos desde lo que es la Comisión de Noveles. Me imagino, Noelia, que en este tiempo de pandemia ha habido muchas novedades, así como las ha habido para los que ejercemos la profesión o los que trabajan en la administración, como es tu caso, que trabajas en la administración pública, y que hemos tenido que reinventarnos. Me imagino que también esto le ha pasado a muchos abogados noveles, y vos que estás justamente en el tema, me gustaría que de alguna manera, si podés en los primeros minutos de programa, nos resumas cuáles son las inquietudes propias de la pandemia de los noveles para después ir, ¿sí?, a los temas propuestos para el programa. Si te parece bien. Dale, sí, cómo no. Mira, en principio lo que yo quería charlar era cuál es la situación de los más nobles, que son aquellos y aquellas colegas que se recibieron del 2019, el 2020 hasta acá. Porque no es lo mismo los abogados que nos recibimos antes de la pandemia que los abogados que se acaban de recibir con la pandemia. E incluso muchos, si estudian en la UBA, hicieron el práctico, algunos que hemos charlado en la Comisión de Noveles, la mitad presencial y el resto de forma virtual. Entonces cambió un montón la forma de adquirir conocimiento y adquirir la práctica tan necesaria para el ejercicio profesional. Entonces, bueno, justamente hoy quería conversar, bueno, cómo la están pasando estos nobles abogados y abogadas que acaban de recibir el título después de batallar para que, nada, también la burocracia de las universidades les entregaran el título, porque fue bastante difícil que en la pandemia le entregaran el título e incluso no tener el tan ansiado acto de colación. Así que, Claro. claro, muchos colegas que se recibieron el año pasado y que se están recibiendo ahora o están entregando el título, porque por ahí ya se recibieron en el 2019 y están haciendo el trámite y ya acaban de tener el título. Como vemos muchos en las redes, simplemente pueden sacarse la fotito fuera de la facultad con el título porque fueron a la oficina con barbijo a retirarlo. Entonces toda la mística que tiene el acto de colación para un abogado o abogada no está. La familia que te vaya a abrazar, amigo, a felicitar y la famosa fotito con el diploma y toda la familia, y no está. Lo mismo que no está la tirada de huevos o de copetín. Se salvaron de eso, ¿eh? Claro, tampoco está. Entonces, hoy quería charlar un poco de esos jóvenes abogados y abogadas que se recibieron con la pandemia, básicamente. Claro, qué interesante, ¿no? Porque es una foto que uno la imagina durante toda la carrera, ¿no? Con su familia, abrazándose en ese día tan especial. Es un clásico los que se reciben en la Universidad de Buenos Aires, que la Universidad de Buenos Aires en esos días abre las puertas como para que los egresados puedan bajar por las escalinatas principales que dan a Figueroa Alcorta.
realmente es muy emocionante entrar al aula magna, donde entregan el diploma. Bueno, esa mística que todos esperamos, ellos por el momento se la perdieron. No sé qué va a hacer la Universidad de Buenos Aires, si en algún momento, cuando termine la pandemia, hacer un nuevo acto de entrega sería buenísimo, ¿no? Sí, hay Que que ver fuera con la así, cantidad de gente que puede estar, bueno, a ver cómo. que se pueda, no importa el tiempo que haya que esperarlo, pero me parece que es un momento que vale la pena que se le dé la oportunidad. Y como vos decís, ya la burocracia de por sí habitual, con esta pandemia, con la poca presencialidad en la facultad, porque hay muy poca gente que está yendo, debe también de alguna manera modificar los plazos de entregas. Tal cual, ese es otro tema que al principio costó bastante, ¿no? Que se entregaran los diplomas, que digamos que la circulación del trámite se llevara con agilidad, porque, bueno, la pandemia trastocó los tiempos de todos y en la administración de la Universidad de Buenos Aires también, incluso luego cuando tiene que estar validado por el Ministerio de Educación, todo un trámite que se demoró más de lo normal, si se quiere, de alguna forma. Y el abogado que se recibió en el 2020 y se está recibiendo ahora tiene que, además de no tener esa foto mística de recibido o recibida y los huevos y, no sé, la serpentina y todo lo que se te tira cuando te gradúas, tampoco tenés el acto de entrega de matrícula en el colegio de abogados, porque es otro sistema también ahora con la pandemia. Entonces, todo lo que un novel abogado necesita hacer para ejercer la profesión, que obviamente tener el título, matricularse, ya no es lo mismo que hace 2 años atrás. Cambió Claro. abismalmente. Y esas son cosas que quizás nosotros naturalizamos, porque nada, yo tuve la oportunidad de decir, con mi familia, entregar de título, todas las formalidades, después el almuerzo, después que me entregaron la matrícula, no sé, arreglarme para el día que me entregaron la matrícula, la fotito con la matrícula, bueno, en el colegio de abogados, todo eso ya no existe, porque es la No, misma foto, con el barbijo, recibís la tarjeta, el trámite es online, así que, bueno, esas cosas son cambios de paradigma, si se quiere de alguna forma, que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a recibir, que son trámites que tenemos que hacer todo online, hoy por hoy. bueno, eso en algún punto opino, y no sé vos cómo lo vivís, pero hay cosas que vinieron bien en esta pandemia, en el sentido que se avanzó desde el punto de vista tecnológico en una velocidad que de otra manera dudo muchísimo que se hubiera dado. Estuvimos obligados todos, pero de alguna manera, bueno, hubo que avanzar desde el punto de vista tecnológico y eso, si está bien llevado, bien. En algunos organismos, bueno, hay muchas falencias, pero no sé cómo lo están viviendo los nobles abogados. La inscripción ante el alta ante AFIP, como vos mismo decís, lo del colegio, lo de la facultad. ¿Cuáles son las inquietudes que estás viendo vos que por ahí antes no existían, pero ahora sí? ¿Y cuáles sí? Son las mismas de siempre, pero uno las escucha, dice, esta pregunta o esta inquietud la escuché y va a ser así siempre, ¿no? Como que nadie inventó nada. Es algo que sucede naturalmente. Bueno, ¿Qué podés contarnos? Bueno, mira, vamos primero por las comunes, las que siempre surgen, que tienen que ver con la práctica, la falta de práctica, principalmente de aquellos nobles abogados, jóvenes abogados que están recién ejerciendo la profesión y que no tuvieron la oportunidad de ejercer en algún estudio, con algún familiar, sino que quizás trabajaron en otra cosa distinta durante la Claro. facultad o no trabajaron, y entonces llega el momento de graduarse, de tener la matrícula y no tienen la experiencia, y el práctico es algo constante que se da año tras año, no alcanza. O sea, lo que es importante, pero no alcanza, más que hay una
variedad de prácticos de distintos tipos, o sea, tenés clínicas, jurídicas, que no es lo mismo que el ejercicio liberal, sino que es más de consulta, tenés otros más especializados por tema, y quizás después ejerces la profesión, no sé, hiciste penal, pero después al final estás ejerciendo civil, o te llegaron casos laborales y es lo primero que te llega y vas a trabajar de eso porque es lo primero que te llega. Y otros, bueno, también tenés el Palacio, bueno, el Colegio de Abogados de San Isidro, tenés un montón de lugares después para el práctico, pero eso en momentos de no pandemia, porque en momentos de pandemia, y es lo que está pasando ahora, el práctico pasó a ser por Zoom. Y las famosas consultas que se daban en el 8º piso de tribunales de justicia ya no son más. O sea, son todas por Zoom. Allí son muchas menos, porque no son la cantidad de causas, de gente que llegaba al 8º piso del Palacio. Y entonces muchas de las prácticas, por más que se quieran hacer de ejercicios prácticos, son teóricos, no dejan de ser teóricos, porque son a través de Zoom y la explicación de un proceso judicial determinado vía Zoom. Por ejemplo, hace un tiempo hablábamos con un miembro de la comisión y me decía, mira, yo la segunda parte del práctico lo que vi fue cómo hacer un proceso de sucesión por Zoom. La profesora nos explicó toda la práctica por Zoom, pero era de un caso simulado, no era un caso real. Entonces, vos pensás que ese colega se acaba de recibir con la mitad del año trabajando un práctico que aprendió solamente a hacer un proceso de sucesión en todo un cuatrimestre. En el práctico, la mayoría de los que no trabajaron en ningún estudio jurídico, era la primera vez que veían un intercambio entre cliente y profesional. Tal cual. Y aunque uno estuviera solo mirándolo, era de utilidad. Hoy, al no producirse o producirse muchas menos consultas, porque como vos decís, la circulación es menor, entonces no hay tantas consultas, la persona por ahí tiene un título sin haber tenido nunca ninguna experiencia real de intercambio, de haber formado parte de un intercambio entre un consultante, que sería cliente, y un profesional. Entonces, bueno, es una diferencia importante a tener en cuenta. Claro, por eso me parece importante tener en cuenta esto y traerlo hoy a colación, que es lo más que nos preocupa a nosotros como jóvenes, decir, bueno, tenemos también otros compañeros, colegas, que se acaban de ¿Ustedes en la recibir. comisión hacen simulación entre consultante y No profesional? hacemos simulaciones. Hemos tenido algunas charlas con Ariel Imbo, que por ahí nos. Ariel Indivo, que nos ha, de la Comisión de Herramientas Profesionales, que nos ha un poco animado a practicar. El año pasado teníamos un par de simulacros de esos que él hace Qué en interesante. sus charlas, pero bueno, la verdad es que no hemos hecho simulacros nosotros, pero bueno, podríamos hacerlo, eso estaría bueno. Sí, Sí hacemos porque catarsis, por ejemplo, eso sí, más que nada, a veces hacemos catarsis. Pero bueno, ese trato con el cliente, con el representado, el defendido, defendida, no está. Entonces, es un límite. Pero así como no está eso, tampoco está la experiencia de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para diligenciar un expediente, por ejemplo? Una de las preguntas más comunes que están en los grupos de noveles, porque además hay un montón ahora de grupos sociales, de WhatsApp, de redes, de Facebook, de Twitter, principalmente grupos de Facebook y también, bueno, un montón de nuevas cuentas de Instagram que están buenas seguirlas porque te dan tips, pero la verdad que hay algunos que vos decís, bueno, te recibiste hace un año más que yo, ¿cuánta experiencia podés llegar a tener? No obstante eso, está bueno tenerlos en cuenta por si alguien tiene alguna duda. Esas nuevas formas de comunicarse con las redes sociales, no sé si cuántos clientes generan, quizás sí lo que te dan es más confianza para alargarte solo o sola o empezar a tomar tus causas principalmente. Pero no, bueno, todo suma. todo suma, por supuesto, todo suma. Por eso digo, hay que ver, eso es lo que lo que creo que lo que más hace tener una cuenta de Instagram o de Facebook es posicionarte dentro de
de tu grupo social y que te tengan en cuenta para acercarte un caso, consultarte algún tema. Principalmente para esas cuestiones está interesante hacerse una cuenta de Facebook o de Instagram profesional, no la personal, sino aparte. Claro, Donde en la uno puede... medida en que esté activa, porque cuando uno está activo y a través de esas cuentas brinda información, puede la otra parte, la que está mirando, decir, uy, qué interesante, no sabía que podía encarar este tema de esta manera, y ahí es como que uno busca el cliente brindando la información. Eso, las redes sociales realmente han sido un disparador de propuestas para clientes que es muy interesante, pero claro, del otro lado tiene que tener personas que también estén abiertas a esta propuesta. Y la verdad es que hoy las redes sociales son muy, muy contenedoras por la misma pandemia, Tal cual. Y ¿no? tal cual, por eso me parece que es interesante el proceso de cómo posicionarse en las redes, pero no tiene que ser el excluyente, porque también lo que pasa cuando somos jóvenes, nos estamos reinventando también, buscando nuestro lugar como profesionales, eh, pero bueno, nos falta toda esa práctica, o sea, quizás tenías un 8, un 9, te recibís con un 8, un 9, pero te falta la práctica, entonces, ¿cómo haces? Y en el práctico a lo que iba, y que quería comentarte, es que y hay mucho déficit, es en cómo trabajar las cuestiones formales para elaborar, para seguir un expediente, y también, por ejemplo, cómo hacerte el domicilio electrónico. Esas son cuestiones que a veces no te explican en el práctico, y son las que más frecuentemente se preguntan en todos los grupos de las redes sociales. Entonces, eso también queríamos ver ahora y explicar un poquito para los jóvenes colegas que nos están escuchando, algunas cuestiones que son imprescindibles para tener y ejercer la profesión. Básicamente, tener el domicilio electrónico, ir a presentarse, hacer el trámite en el colegio de abogados para tener el domicilio electrónico como abogados, darse el alta en el PJN, en el sistema de PJN, eso es importantísimo, porque quizás éramos procuradores y teníamos el domicilio electrónico, pero no como abogados, sino como procuradores, entonces hay un montón de accesos que no tenemos, como el propio acceso de poder enviar un escrito a la mesa de entrada del juzgado. Entonces, esas son cuestiones que no te las explican en el práctico muchas veces. Sí, quizás te explican de que tenés que mandarle un mail a veces o ver cómo pedís turno para ir al juzgado si es necesario, pero todo el trámite formal no te lo explican. Por ejemplo, una de las preguntas que se hacían ahora en los grupos era, bueno, ¿cuáles son las nuevas formalidades en la provincia de Buenos Aires y en el Colegio de San Isidro? Hay las formalidades, si vos las lees, son más o menos iguales que todos, pero bueno, tiene como esto, utilizar Times New Roman, Arial o Courier, las letras que uno usa siempre para hacer un escrito y que le parece natural y normal. Bueno, ahora están hechas en una acordada, una resolución en la provincia de Buenos Aires, que cuando vos mandás los escritos tenés que respetar eso, no sé, que el interlineado es 1,5. Bueno, son esas cosas que las tenés que saber y solamente te lo da el ejercicio diario, el saber cómo son las formalidades de un escrito. Otra de Sí, las igual preguntas... también digamos que en los colegios hay un muy buen servicio de atención a los Sí, matriculados. O sea que si uno se quita la vergüenza de decir, yo tengo que saber todo, puede llamar al colegio y la verdad que la respuesta de los colegios es muy buena. claro, más ahora en pandemia que surgen un montón de consultas. Y después, bueno, esto con las preguntas de siempre, digamos, y que aluden a las cuestiones prácticas, una de las más recurrentes y que a veces surgen, pero bueno, por la falta de práctica es, ¿se tiene que contestar la contestación de demanda, sí o no? Cuando es la primera vez, fueron una de las preguntas que, bueno, que surgen, porque claro, si vos no tuviste el práctico, lo tuviste virtual, no sabés, capaz que colaboraste en el proceso de la demanda, de presentar la demanda, te contestaron la demanda, pero se terminó el práctico y no viste más el caso. Y cuando tenés que trabajar,
a vos te llega, vos presentás la demanda de lo que sea, no sé, lo que sea, una cuota alimentaria, un reclamo de cuota alimentaria, la demanda que sea, de daño, lo que sea. Y te contestaron la demanda. ¿Tenés que contestarla? ¿Sí o no? Bueno, esas son dudas que surgen por la falta de práctica y que no lo vemos en la facultad, de cómo es el proceso. O sea, si vos ya presentaste demanda y te la contestaron, y no hace falta volver a contestarla porque tiene que pasar al fiscal, tiene que seguir su proceso judicial. Bueno, y eso no te lo explican a veces. Y si vos no tuviste la oportunidad de trabajar, son esas dudas mínimas que a veces da vergüenza decir, bueno, ¿cómo sigo? Bueno, los grupos te ayudan. Y uno de los consejos que, no sé si consejos, pero recomendaciones que puedo dar y que nos sirve bastante a los jóvenes abogados, es siempre tener abogados y abogadas con más experiencia para consultarle. Claro. Entonces, esa es una de las posibilidades que te da el estar agrupado o aglutinado, participar de espacios como la ABA, por ejemplo, donde vos podés hacer una consulta técnica a otro colega, hombre, mujer, que tengas más confianza para decir, mira, tengo este caso, ¿cómo lo puedo llevar adelante? Me pasó tal cosa, ¿a dónde tengo que notificar? ¿Cómo tengo que hacer el oficio por DEOX? Que son cuestiones que si no las viste, la verdad, eh, estar solo en una computadora en tu casa o en la oficina que estás alquilando, te agarra el panic attack, básicamente, que a veces uno no se da cuenta de todas esas cosas que tiene que afrontar por primera vez. Y son Sí, aparte todos. tenemos que entender que nuestra profesión puede ser ejercida de manera total y absolutamente solitaria, pero también los grupos hoy de redes sociales o también las asociaciones como las nuestras dan la posibilidad, aún en pandemia, de encontrarse, de tener un intercambio, como vos decís, y yo doy fe que también en las comisiones que participo, también para hacer catarsis, pero es muy lindo agruparse, porque de esa manera no es solamente tu experiencia, sino es la experiencia de los demás. Poder tener una referencia, esto que vos decís es de vital importancia para un abogado, para una abogada Nobel. Saber que la pregunta que tiene esa persona en ese momento la hemos tenido todos, y es más, la tenemos frente a modificaciones de leyes, frente a modificaciones de procesos, o como vos dijiste ahora, el famoso DEOX. Es una novedad que antes no existía y que existe desde la pandemia y todos tuvimos que aprender a hacerla. Entonces es muy importante saber que existen estos grupos de contención y que de alguna manera te pueden dar, aunque sea un empujón emocional, porque uno la práctica no la tiene, pero uno la teoría la tiene, pero ese empujón emocional es esa vitalidad que uno necesita para poder avanzar en el proceso. Tal cual. Y que todo suma. Puede ser una cuestión técnica como puede ser una cuestión emocional. Y contanos también, bueno, veníamos hablando de las distintas inquietudes, ¿no? De los profesionales y nos venías comentando. ¿Vos considerás que el abogado Nobel actual tiene características diferentes al del abogado Nobel de hace un tiempo, o sentís que por tu experiencia de participar en la comisión, ahora presidirla, sentís que las inquietudes son más o menos las mismas? Mira, lo que tiene que ver con la práctica es igual. O sea, no, las dudas son las mismas. Quizás ahora algunos abogados nobles se animan más a consultar, a preguntar sin el miedo de, mira, tengo que ir al estudio de tal, porque bueno, me va a ayudar a llevar tal causa. Se la pregunto por WhatsApp, porque lo tengo en contacto o le mando un mensaje de Facebook privado y se lo mando. O quizás sin las formalidades, hasta a veces no sé, hay como algunas dudas que no son traducidas en lenguaje jurídico y son más llanas. O sea, hay como no sé cómo explicarlo, quizás
hay como una facilidad de diálogo distinto en los jóvenes abogados que recién se recibieron, que quizás nosotros que nos recibimos un poquito antes y teníamos que ir al estudio de tal abogado, tal abogada para consultarle cómo llevar el caso, quizás guardábamos algún tipo más de formalidades. Ahora hay un grado de informalidad que no sé si es mala o es buena, la verdad es que es distinto, que producto de estas redes sociales también, o sea, hace que sea más fácil preguntar sin miedo. Que quizás antes ¿Ustedes? estaba eso, que de como, a ver, ¿cómo le pregunto? No lo tomará mal. Yo lo que he notado desde la pandemia es que hay muchísimo material en las redes. Muchísimo, mucho más que el que había antes de las redes, porque como las asociaciones, los colegios, todos han querido continuar con las actividades y esas actividades, algunas, se han subido a las redes sociales, entonces uno busca material y tiene muchas charlas de distintos temas a disposición. Me imagino que esto para los nobles debe ser de un valor muy importante, porque al estar disponibles gratis en las redes, pueden estar escuchando charlas de distintos temas de manera gratuita. Está bien, no hay una ida y vuelta porque es una charla que ya está subida, ¿no? Pero me parece que es de un valor muy grande y que por ahí, quienes nos hemos recibido en otras épocas, nos pasaba esto que vos comentabas, o ir a comprar un libro, o leer un libro, o encontrarte con un colega. Uno no tenía toda esta disponibilidad de charlas de distintos temas en la red y que uno lo puede escuchar a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche. Está a disposición. Creo que eso es una, un valor para todos, porque no es solamente para los nobles, pero sí principalmente para los nobles, que no sé si eso lo están aprovechando. ¿Lo están aprovechando los nobles? Yo creo que sí, yo creo que sí. Con esto yo te decía, bueno, un poco la informalidad o que se anima más a preguntar. Bueno, con esto que también se anima más a preguntar sin el miedo al que dirán, al fracaso o, bueno, no soy tan buen abogado, ese miedo que a veces teníamos algunos o algunas, decir, bueno, tengo primero reestudiar el caso, saber todo y después hacer la pregunta al colega, amigo, que me aconseje. Bueno, ahora es, bueno, leí el caso, le pregunto y veo cómo sigo. Y además me fijo si hay alguna charla o hay algún podcast sobre el tema para contestar, a ver qué tengo que tener en cuenta además. Y lo escucho on demand, o sea, esto que vos decís, cuando quiero, Claro. donde puedo, como puedo, en jogging, en casa, mientras estoy paseando el perro, estoy pensando en el caso, en cómo resolverlo, entonces me pongo los auriculares y voy escuchando material sobre el tema que tengo que trabajar. La verdad es que sí, hay mucho, hay mucho. A veces te llegan infinidades de charlas de Zoom y también es difícil decir, bueno, participo en esta charla, no participo, la escucho después. Eh, bueno, no sé, tengo que entre que tengo que trabajar, contestar el escrito, mandarlo a PJN, y justo además hay una charla para ver o escuchar y la verdad es que están buenas, son muy útiles, yo las súper recomiendo todo el tiempo y creo que sí, muchos abogados hacemos uso de esas charlas, ya sea por YouTube, por Spotify o lo que sea, o bueno, algunos vivos que también se hacen en Facebook o en Instagram, pues son muy útiles para, quizás, a ver, no son útiles para resolverte todas las dudas, todo el caso y vas y lo haces. No, pero sí quizás para ver cómo encararlo, a dónde buscar la información, qué cosas no te pueden faltar para contestar o presentar ese escrito, o resolver el caso, para defender los intereses de tu cliente, o cómo tratar al cliente si sabes que es un caso complicado. Para esas cuestiones sí sirve un montón, me parece que es súper útil. Lo que a mí me llega, a veces me queda con el sabor de decir, bueno, no sé si te puede resolver todo. Como tampoco te resolvería todo, tampoco antes las grandes jornadas que se hacían de un día o dos, porque por supuesto no te pueden resolver todo el caso que vos necesitas, pero sí son de gran utilidad.
tampoco se puede pretender que las charlas sean para resolver la totalidad de los casos de todas las personas que lo están viendo, porque en realidad para eso también hay un programa o hay un temario de las charlas. Yo soy una convencida que a cada charla que fui, a cada lugar que concurrí, o hoy, cualquier charla que observo y escucho desde las redes sociales, siempre hay algo que te suma. Sí, Sobre todo lo que tiene que ver con la metodología. tal Los cual. abogados tenemos que ser conscientes que tenemos que ser metódicos, que tenemos que ser ordenados y que tenemos que tener un orden respecto de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar adelante. Y a veces esa charla que por ahí no contesta esa pregunta puntual que vos tenías, te suma para esa metodología de trabajo que es determinante para uno ser productivo cada día de nuestras vidas, porque las personas que trabajamos de manera independiente, día que no producimos, día que vamos a ver esa falta de producción en algún momento de nuestras vidas. Nos quedan pocos minutos, Noé, para Ay, se terminar, pasó y me rapidísimo. gustaría, Me sí, faltó. porque bueno, por Zoom estamos aproximadamente 40 minutos y en la radio estamos 2 Claro. horas. Entonces, bueno, sí, el tiempo vuela. Me gustaría que nos digas de cómo está funcionando la comisión hoy y qué beneficios vos sentís directos para aquella persona que toma la decisión de invertir su tiempo en formar parte de la comisión de noveles, y partamos siempre de que en nuestra asociación uno, además de ir para recibir, uno también participa para ofrecer, ¿no? Y me parece que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Habrá reuniones en las cuales habrá una persona que siempre será la que ofrece el conocimiento o la experiencia, y también llegará el momento en el cual la otra persona que siempre recibía, en algún momento, inesperadamente, es quien empieza a ofrecerlo. Contanos, por favor, cómo está la temática de las reuniones, de los encuentros de la Comisión de Noveles. Bueno, te cuento, me quedaron algunas cosas que ahora después las quería decir y son importantes, pero con esto que vos me preguntás. Nosotros nos juntamos una vez por mes y vamos acordando qué días nos podemos juntar, nos ponemos de acuerdo y armamos por Zoom, no es virtual todo, así que quienes quieran participar pueden escribirnos a cnovelesaba@gmail.com y bueno, y ahí sumamos, y si son asociados ya pueden participar directamente, si no, pueden participar de algunas reuniones virtuales de forma gratuita, sin ser socios, para condición de que también se puedan asociar, y también, bueno, esto es ahora un trámite virtual que se hace, y como siempre digo, la comisión de nobles es una comisión de paso, es como es la bienvenida a la ABA, básicamente, porque después cada uno va eligiendo su orientación, y quizás tenemos colegas que han pasado por algunas reuniones y después se coparon con otras comisiones y ya están participando directamente en otras comisiones. Es como la presentación a lo que es la asociación. Y entonces tenemos eso, un vaivén, una ida y vuelta, un cambio de generaciones constante en la comisión, y que, bueno, tiene que ver con eso, con que cada uno va a lo largo de su carrera y ejerciendo la profesión orientándose a determinado fuero. Entonces, bueno, es más amigable trabajar en una comisión que otra, y bueno, nuestro desafío es eso, hacer la bienvenida a los jóvenes profesionales, que muchos quizás también participan en algunas reuniones, no sé, 6 meses, y después se copan con otra comisión, y bueno, está bien, es así, porque Totalmente. es el fluir de la carrera, ¿no? Entonces, como nosotros trabajamos cuestiones que son multifuero, porque somos abogados que tenemos distintos tipos de experiencia y trabajamos en distintos fueros, cada uno se especializa en distintas materias, bueno, eso hace también que podamos ser bastante diversos con los temas a tratar en la comisión.
Y bueno, nos juntamos por Zoom también, como es ahora todo virtual. Lo que me quedaba pendiente era Diga. algunas cuestiones que son importantes, que es cuando que te recibís, te matriculaste, tenés el título, te matriculaste, y ahora qué, ¿cómo haces para cobrar honorarios? Tenés que estar inscripto en AFIP. Sacarte monotributo, eso es importante, hablar con un contador amigo, una contadora amiga, y según lo que más o menos puedas ganar mes a mes, y que te aconseje en qué categoría de monotributo podrías ingresar. Eso es importante porque es una de las preguntas también. Bueno, ¿y en qué categoría me tengo que inscribir en el monotributo? ¿Cómo hago? Bueno, Claro, la jurisdicción, ¿no? También, si es solo capital, si es capital y provincia. tal cual. Esas son las preguntas que a veces obviamos, pero nadie nos dice cómo lo tenemos que hacer. Bueno, en la comisión también charlamos un poquito algunas de estas cosas que fueron surgiendo con colegas que también se acaban de recibir, no trabajan en relación de dependencia, porque también vos podés ser abogado, trabajar en un estudio jurídico, pero o sea, trabajar en relación de dependencia, que de esos hay un montón, o sea, hay un montón de abogados que trabajan en estudios jurídicos y trabajan en relación de dependencia, y otros que no. Claro. Entonces, bueno, como la profesión es tan diversa su ejercicio, son preguntas que surgen constantemente respecto a esto, que a veces nadie nos explica en la facultad en qué categoría No, nos tenemos que inscribir y qué nos conviene y cómo lo tenemos que poner, si damos servicio, no damos servicio. Bueno, nadie nos dice eso. Entonces, exacto. son cosas que se aprenden en el andar, básicamente. Bueno, eso sería un poquito todo. Después quería invitarlos a quienes nos estén escuchando. El mes que viene vamos a estar haciendo una charla, justamente me recibí ahora con Esteban Albuquerque, que ya estamos confirmando el día. Así que bueno, están invitados quienes estén escuchando que quieran participar, dedicada principalmente a jóvenes abogados que se recibieron en los últimos 2, 3 años y bueno, y están recién arrancando con el ejercicio profesional. Bueno, Noé, la verdad, muy linda charla hemos tenido. Siempre es importante que quienes se reciben recientemente o están en el último tiempo de la carrera sepan que tienen un lugar en la Comisión de Noveles de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires y que también son libres de consultarlos a través del correo electrónico que vos dijiste, que después vamos a tomar nota y lo vamos a también poner en la publicación de este programa. Buenísimo. Si no te quedó nada en el tintero, entonces lo que me queda es agradecerte, como siempre, tu participación. El espacio está abierto para todos los presidentes, así que me encanta que hayas aceptado la invitación, que nos hayas traído el contenido y bueno, que podamos vivir esta pandemia de la mejor manera posible, tanto desde el punto de vista personal, emocional, como profesional. Y bueno, abrazo virtual, abrazo virtual. Mil gracias, un beso enorme. Gracias Y a a vos por todos, invitarnos y tenernos siempre en cuenta. O sea, eso para y nosotros es re claro, importante, porque a veces sí. quedamos como olvidaditos ahí. Estamos, pero acá Nosotros estamos. desde Aire de Justicia siempre invitamos a todos los presidentes de todas las comisiones porque nos encanta tener contenido variado. Así que, Noé, un beso enorme, un abrazo gigante y que falte poco para que nos veamos Ojalá. con salud. Y gracias por todo. A todos los oyentes y a todos los que nos ven en Aire de Justicia. Bueno, hasta la próxima. Un cariño enorme.